empezábamos el estudio del trabajo de Piaget y veíamos conceptos, señalábamos conceptos determinantes para Piaget, entre ellos, por ejemplo, las etapas, sensoromotriz, preoperacional, concreta y formal. Después también lo que es el concepto de estadios, lo que es básicamente esquema mental, lo que son adaptación, asimilación, acomodación, ¿no? Que son claves para entender a Piaget. Si no tenemos claros esos conceptos, no se le puede entender muy bien. Pero les hemos hecho un resumen sencillo, como para que no tenga usted dificultades, ¿no? No tenga usted ningún tipo de problemas. Porque la teoría de Piaget es un poco extensa. Pero bueno, nosotros necesitamos conocer lo básico, ¿no? Y ahí habíamos apuntado en la última clase. Voy a compartir pantalla del tema donde nos quedamos para continuar la idea central. Muy bien, estábamos... Este material le mandé ya, así que no hace falta que lo vuelva a mandar, ¿no? Ahí está, sensoromotor, solamente para recordar, nada más. El sensoromotor era el periodo inicial en el que el niño manifiesta un conjunto de respuestas reflejas. ¿Ya? Y estas respuestas reflejas deben estar presentes, no es que probar, no, deben. Deben quiere decir que un desarrollo adecuado, equilibrado, muestra este conjunto de respuestas reflejas. La ausencia de ellos nos puede indicar de que algo no está bien, ¿no? Algo en el desarrollo del bebé no está bien. Hablamos de reflejo de aprehensión, reflejo tónico del cuello, movimiento de cuellito derecha-izquierda. Hablábamos también de reflejo de succión, de pataleo, de Babinski, de Moro, etc., ¿no? Otro dato importante, la formación de los primeros hábitos, es decir, conductas que se van aprendiendo por repetición y por reforzamiento. Luego de las relaciones circulares, que también hemos visto con ustedes, ¿no? Que eran conductas cíclicas, se repiten, primero con su cuerpo, después con los objetos o personas alrededor, y luego con conductas semejantes o similares. De acuerdo a eso, mencionábamos que podían llamarse circulares primarias, secundarias y terciarias. Luego, la permanencia del objeto, que es un logro de este periodo, donde lo que vamos a observar es que el niño retiene la imagen de un objeto, aunque ya no lo esté viendo. Es decir, el objeto mostrado, ahora oculto, puede ser descubierto por el niño, entre comillas descubierto, ya que mantiene la imagen de él en su mente. La inteligencia en este periodo es sensorio-motriz. Sensorio porque son los sentidos quienes trabajan mejor, y motriz porque es el desarrollo motor, práctico, mecánico, ejecutorio, céfalo-caudal y próximo-distal, el que comienza a evolucionar, ¿no? Importantísimo al niño darle espacio, movimiento, estimulación, quítale el andador, quítale el corral, ¿no? Colócalo sobre la alfombra donde pueda él gatear, intentar ponerse de pie, manipular objetos. Todo eso va a servir para que el niño en su proceso de descubrimiento desarrolle su inteligencia. La imitación, que en principio tiene que ser directa, o sea, frente al modelo, ya luego en el siguiente periodo podrá imitar, pero en ausencia de modelo, como el niño de la foto, ¿no? ¿Quién muestra porque está hablando por celular, ¿no? Ha visto esto, entonces lo repite. Luego venía el periodo preoperatorio, ya que tiene dos periodos, ¿no? El simbólico y el intuitivo. Pero en términos generales hablamos de que en este periodo el pensamiento propiamente dicho hace su aparición. Recuerden que pensamiento utiliza dos elementos, imágenes y conceptos, ¿ya? Imágenes y conceptos. Entonces, en ese caso, el niño desarrolla
un proceso llamado egocentrismo cognitivo. En realidad es una incapacidad más que un logro, ¿no? El niño piensa a través de lo que él siente, de lo que él cree. Tiene miedo, cree que todos tienen miedo. Tiene hambre, todos tienen hambre. Quiere jugar, todos deben jugar. Tú le das explicaciones de por qué no quiere jugar, no lo entiende, porque él siente la necesidad de jugar y considera que todos deben jugar. Dentro de este egocentrismo cognitivo vamos a encontrar el animismo, por el cual le da vida a las cosas. Es decir, las cosas inanimadas ahora sí tienen vida, las mesas, las patas de la silla, los muebles en general cuando se golpea, estos tienen vida y hay que golpearlos en respuesta a la agresión del mueble, ¿no? Totalmente voluntaria, totalmente preconcebida. Finalismo, todo tiene un porqué, todo tiene una razón, de ahí viene la famosa pregunta del niño, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? El artificialismo, las cosas todas, las que conocemos, están hechas por alguien. Aún las naturales, la lluvia, el agua, los jardines. Alguien intervino en la ejecución o creación de ese hecho. El pensamiento reversible puede contar como ejemplo, ¿no? Puede contar 1 al 10, pero no al revés. Puede ver cómo se transforma una masa de plastilina en otro objeto, pero no puede regresar o retornar al objeto anterior. La centración, eso ocurre ya hacia los 6, 7 años. Centrarse significa ubicarse en una sola actividad. Es decir, considera un solo proceso. Por ejemplo, o forma, o color, o tamaño. O forma, o color, o tamaño. Es disyuntivo, ¿no? No es inclusivo. Ya cuando llega a más edad, ya puede combinar forma y color. Color y tamaño. Color, forma, tamaño. Bien, empezamos ahora el operatorio concreto de 7 a 12 años. Bien, vamos a entrar acá, pero no sin antes hacer intervenir a algunos estudiantes. De acuerdo a lo que hemos ido explicando, vamos a ver. Flores Holguín. Flores Holguín, por favor. Abre tu micro. Flores Holguín, ¿sí estás ahí? Yo te voy a permitir abrir el micro. Flores Holguín, ¿dónde estás? Flores Holguín, te estoy pidiendo que abras tu micro. A ver, ask to unmute. Explícame, por favor, el proceso de la permanencia del objeto. ¿Qué, profesor? La permanencia del objeto, por favor, Oscar. ¿Cómo era la permanencia del objeto? El bebito, ¿te acuerdas? Ya te di una clave. ¿Cómo se producía la permanencia del objeto? Ya, era comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no pueden ser vistos, oídos o tocados. Ya, un ejemplo, ¿cómo sería? De que un niño ve algo pero no existe. O ¿Que ve fantasmas? puede ser. No, eso no es. A ver. A ver, redondee la idea, por favor, redondee la idea. Vamos a ver quién vino la vez pasada. Acá se turnan, ¿no? Una semana vienen unos, otra semana vienen otros. A ver, bueno, al azar, ¿no? Vamos a ver acá por acá. El problema es que faltan muchos acá. A ver, Gastelo.
¿Podrías dar un ejemplo, por favor? De la permanencia del objeto. ¿No? Martínez Quiroz creo que quiere responder. Está conectándose al audio. ¿Mm? ¿No? Ya. Una fácil, a ver, como para que se luzca. Gutiérrez Piero. No está. Jara. Animismo. Mira, una fácil para ti, mira. Jara Panduro. Animismo. Un ejemplo de animismo. Jara, ¿estás ahí? Responde, por favor. Abre tu micro. Parece que no está. Ya. No responde. Parece que se fue. Ya, no está, pues. Pinedo. Tiene buenas intervenciones, Pinedo, no me defraude ese día. Animismo, lúcete. Abro el micro para que pueda responder. Bueno, acá está, por acá está Jara. A ver, la personificación. La personificación, ¿cómo es eso? Por acá estaba respondiendo, Jarita. Yo estoy hablando mal de ella, está acá. Ya, está bien, Jara, sí, está bien. Parece. Abran su micro nomás, chicos, no tengan temor en abrir el micro. No hay problema con hablar. Valdeón también estaba respondiendo por acá. A ver, vamos a ver. Valdeón. Bueno, Valdeón también siempre participa. Muy bien, Valdeón. Muy bien. Estás tomando desayuno. Tan tarde. Fernández Cabero también. Y García también, ¿no? Fernández Cabero. Y García. Excelente. Muy bien. Bien. Voy a recoger esto. Listo. Ahora, bueno, la semana pasada hicimos este tema. Hoy día lo he vuelto a repasar. Y le he vuelto a preguntar como para que usted responda. O sea, que no hay pretextos. Si me dice que no ha venido, bueno, hoy día lo estoy repasando, ¿no? Traten de engancharse un poquito más para que puedan salir mejor. Villanueva, muy bien. Villanueva también está respondiendo por el chat. Le da vida a cualquier objeto que va a ser real para jugar con él. Claro, y es algo que no es tan complicado observarlo, ¿no? Uno ve al niño y, bueno, lo que está observando, ¿qué cosa es? Un comportamiento, ¿no? Un comportamiento que se puede explicar partiendo de lo que ya sabes en clase. La idea es, chicos, a menos en psicología, que la realidad no sea ajena a ustedes. Que lo que observen le pongan el nombre que corresponde. Que sepan que las cosas tienen una explicación.
Es fácil buscar una explicación eh, de repente sobrenatural, una explicación de repente, ¿no? De especulación, pero una explicación teórico-científica hay que tenerla. Hay que acostumbrarnos a ser cada vez más científicos, acercarnos más a la verdad, ser más responsables de nuestro conocimiento. Así es, ustedes han sido testigos, ustedes, 13 personas muertas en la discoteca, ¿no? Chicha, en Los Olivos. O sea, y la gente busca culpables. El presidente tiene la culpa. Rosa Bartra dice que Vizcarra tiene la culpa. Yo no entiendo, esa mujer está demasiado. Tiene la culpa, dice, que va a tener que cargar con la muerte de esas personas. La gente ha querido entrar por su voluntad, nadie lo ha obligado a que vaya ahí. Ha ido en contra de la ley, ha infringido la ley, está en el delito, están suspendidas las garantías. O sea, es lamentable su muerte, pero también es lamentable la forma en que se exponen, ¿no?, a la muerte. Los inmortales se creen, porque mira, de 15 personas detenidas, ¿cuántos? No, de 23 personas detenidas, 15 tienen COVID. O sea, son un foco de infección para la sociedad. Ya no te importa tu vida, pero tienes gente a tu alrededor y van a morir contigo. No, que es mentira. Bueno, lamentablemente asumimos lo que nos parece, lo que creemos. No, yo creo que desde muy pequeños debemos asumir lo que es y las cosas como son, ¿no? ¿La permanencia de objetos puede ser los amigos imaginarios? No, no exactamente. Porque el amigo imaginario no lo has visto antes. Salvo que hayas visto un ente fantasmal, ¿no? Pero el amigo imaginario es la imaginación, pues imagina, la creación del propio bebé, del propio niño, ¿no? La permanencia del objeto es que el objeto fue visto y después de haber sido visto se retiene. Es diferente, ¿no? Pero bien la pregunta, ¿no? Bien la pregunta. Ayuda a entender. Gracias, Fernández Cabero. Vamos a ponerte acá intervención. Muy bien, ¿qué pasa entre los 7 a 12 años? Una etapa que no es muy remota para ustedes, ¿no? Ustedes la recuerdan, estaban en primaria y de repente tienen algunos recuerdos de experiencias escolares, algunas tareas, trabajos, etc. Probablemente esta etapa sea la más rica en cuanto a búsqueda de experiencia concreta se refiere. Es decir, el niño de esta edad siente mucha curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Mira, ya no usa la fantasía para entender cómo funcionan las cosas. Usa la causalidad, la explicación. El por qué se convierte en buscar la razón, ¿no? A ver, ¿por qué se mueve un carrito, no activado a pilas? ¿Qué tiene una pila? Tú le explicas que es una pila, se queda escuchándote, ¿no? Buscando la razón, la respuesta. ¿Eh? Es la etapa de la experimentación física, química, es una etapa ideal para ello. Y es interesante, ¿por qué? Porque los niños que han hecho experimentos de este tipo tienden en el futuro a desarrollar estrategias que les permitan comprender y entender la ocurrencia de algunas cosas. O sea, ya no están con ojalá, tal vez, de repente. No, ya no está eso ya. Eso va a ocurrir por tal razón. Si ejecuto tal acción, eso va a suceder. Y esto es importante. Se hacen dueños de la ocurrencia de actos. O sea, por eso es importante la educación. O sea, sé que algo va a ocurrir porque hay sucesos que anticipan ese hecho. La causalidad es importantísima. Y ahora que hay tanto recurso, tú ves, por ejemplo, animaciones, ves experimentos ya hechos. Por ejemplo, hasta en TikTok aparece gente que hace experimentos, ¿no? Y que muestra cómo se producen ciertos fenómenos. O sea, la recreación de ciertos acontecimientos físicos o químicos ahora es más
más directa que antes, ¿no? El pensamiento reversible. Hemos dicho que el pensamiento irreversible se correspondía con el preoperacional. De ahí el nombre, pues, ¿no? Preoperacional. O sea, no maneja las operaciones mentales todavía. Pero fíjense en el ejemplo. Vean cómo el recipiente A y B pueden ser semejantes. El C es diferente, pero contiene la misma cantidad de líquido. Viéndolo a simple vista, pareciera que no. No engaña la percepción. Entonces vertimos el líquido B en C, pero el niño ya puede entender que puede retornar en el mismo volumen, cantidad de espacio ocupado, si regresa a B. El preoperacional no puede entenderlo así, tiene que volverlo a ver. En cambio, acá el pensamiento reversible es que uno puede retornar al elemento anterior. Tú le puedes enseñar, por ejemplo, que un prisma, al disparar un haz de luz, este se refracta en los colores básicos del espectro, ¿no? Y eso es interesante, el niño se queda mirando, ¿no? Entonces ve a un lado la luz blanca, al otro lado la luz de colores, y comienza a entender el efecto que genera ese prisma, ¿no? Y comienza a buscar una replicación, o sea, comienza a imaginar en qué otros casos eso puede producirse. Tú le hablas del ojo humano y le puedes explicar con un ojo gigante, ¿no? Cómo se produce la luz, cómo se imprime en la retina, cómo llega a la fobia, cómo llega al occipital, o sea, ya tienes a un niño listo para entender muchos ejemplos en la ciencia. Y eso es bueno, le abres la curiosidad por conocer ello. Algunos niños hacen expociencia, es decir, presentan proyectos donde ellos actúan como científicos. O sea, reproducen en escalas, en modelos, en maquetas, lo que científicos han hecho pues a gran escala. Si ya estás despertando, ¿no?, su lado científico también. El pensamiento reversible es básico y los libros están llenecitos de explicaciones de ello, sino que uno ni cuenta se da. Entonces, como puedes ver, el niño no solamente es un receptor de información, ya que se entienda eso, no solo recibe información, sino que la desarrolla. El conocimiento es activo. El gran problema de muchos niños y padres y algunos maestros incluso, es de que entienden que el niño es un baúl de memoria, de recuerdos. Eso no es ciencia. Lo que estás haciendo ahí es adormecer su capacidad de descubrimiento. El pensamiento concreto se refiere, por eso se llama concreto, a que puede razonar, es cierto. Puede razonar, pero sobre la base de cosas que observa, que puede palpar, que puede sentir, que puede escuchar, que puede tocar, que puede manipular. Por eso es concreto. La parte esta abstracta todavía no la puede manejar. No le puedes hacer especulaciones científicas hipotéticas todavía. Las grandes teorías de la ciencia, todavía. Los grandes paradigmas que explican las cosas en la ciencia, todavía. Historia. ¿Cómo le muestras historia? Le relata la historia. Y él como que se ve envuelto en ella. Por eso que a esa edad también muchos niños actúan la historia, la representan y la viven, pues. Entonces puedes hacerlo, imaginar cómo puede haberse sentido un precursor, un libertador, un héroe de la patria, cómo vivía la gente en el tiempo de las carretas sin luz, por ejemplo, ¿no? Artificial. Entonces hay que hacer que el niño trabaje esa parte concreta de su pensamiento. Luego tienes algunas operaciones mentales que también aparecen durante este periodo. Por ejemplo, la clasificación. Clasificar es agrupar según características. Y esto que parece tan sencillo es importante, porque va organizando la realidad de acuerdo a criterios. Puede formar mapas conceptuales. Recuerden que en un mapa conceptual hay jerarquías. Por decirles, a ver, acá tenemos abajo una clasificación, ¿no? Frutas. Pero tú puedes decir, ¿no?, frutas cítricas, de repente frutas dulces, frutas con cáscara gruesa, frutas de repente tropicales, frutas, etcétera. O sea, igual que animales, la categoría superior puede ser animales de repente mamíferos, animales mamíferos polares, animales mamíferos polares de repente de corta vida, etcétera, ¿no?
Esta clasificación también se hace en ciencias formales, en matemática. Agrupas, por ejemplo, figuras geométricas, de acuerdo al número de lados. Agrupas, de repente, los números pares, los números primos, los números infinitos. O sea, desarrollas una enorme cantidad de información, pero bajo un orden determinado. O sea, las cosas no se dan porque se dan, tienen un orden. Se organizan de acuerdo a un criterio. Y este les da para ello. Él le da para ello. Es concreto, de 7 a 12 años, y probablemente a muchos chicos el desorden los envuelve más desorden. Es decir, tú le das información sin una base previa, sin un plan. Lo único que tiene que hacer entonces, ¿qué cosa es? Responder de acuerdo a lo que tú le has dicho. De ahí viene la paciencia, ¿no?, de los docentes de primaria. La paciencia enorme de decir, dato por dato, elemento por elemento. Seriación. Como puede ver, acá hay una secuencia. La secuencia radica en que todos son iguales, pero el tamaño varía. Entonces yo no puedo poner al 3 en lugar de 1, al 2 en lugar de 4, porque rompe esa secuencia, hay un orden. Entonces hay una seriación cuando hay una secuencia ordenada de acuerdo a un criterio. En números, por ejemplo, números múltiplos de 3, entonces vas colocando la secuencia de múltiplo de 3. Entonces ya se entretiene, ya juega con esa serie. La seriación no la veías antes. Antes el niño ordenaba de acuerdo, pues, a cómo vinían las cosas. Acá ya hay un orden determinado, ¿no? Entonces ese es otro elemento también importante. La conservación. El kilo de plomo pesa igual que el kilo de algodón. Eso es un chiste si quiera cuestionar eso, ¿no? Pero un niño de 6 años no lo ve así. El niño de 6 años ve el plomo, lo encuentra pesado, el algodón lo ve liviano, y no entiende el concepto de kilo todavía. El niño de concreto ya maneja criterios como las escalas métricas, las escalas de peso, o sea, las conversiones, el dólar, cuánto vale un dólar. Ya puedes enseñarle eso. Ya puedes decirle, por ejemplo, que si un obrero levanta una pared en 2 días, otro obrero levanta la pared en 48 horas, lo entiende, ¿no? Lo entiende, lo maneja. De repente en algún momento cae, ¿no? Pero luego ve, pero si en 2 días, 48 horas es lo mismo. Pues. Luego viene la conservación, como hemos dicho, ¿no? Luego tenemos, acá falta algo, el razonamiento inductivo. ¿Ya? El razonamiento inductivo. Si alguien dice, por ejemplo, que Juan es celoso, Pablo es celoso, Raúl es celoso, 41, 42, vamos a poner acá el reloj a la hora para no equivocarme, está atrasadito, ahí está. Entonces, ¿qué decimos? Todo hombre es celoso. Entonces, la idea es que de lo particular llegamos a lo general. Y acá hay un tipo de aprendizaje que es clave también, ¿no?, en este periodo. Aprendizaje por descubrimiento. ¿Cuándo el niño descubre? Cuando se da cuenta que existe una secuencia de hechos que se pueden generalizar. Ejemplo. Algunos niños dicen, ¿no? Mi papá me pegó, mi tío me pegó, dice su primo. Mi papá también me pega, ¿no? O sea, todos los papás pegan. Hay lugares donde la violencia es muy común. Y los niños llegan al colegio pensando que es normal que los papás le peguen a sus hijos. Al punto de que se convierte en una conclusión inductiva. Cuando uno crece, le pega a sus hijos. Como una conclusión universal. No olvidemos que el razonamiento, se escucha una bulla, que el razonamiento inductivo, ¿ya?, es de conclusión probable. ¿Qué cosa quiere decir conclusión probable? Que si yo digo, por ejemplo, que Juan es celoso, Raúl es celoso, Pablo es celoso,
puedo concluir que probablemente todo hombre sea celoso. No puedo concluir que seguramente todo hombre es celoso. No es así la cosa. ¿Ya? Probablemente. La conclusión no puede ser tan universal. Entramos al pensamiento operatorio formal 12 a 15 años, que es la etapa en la que tú estás. ¿Cuál edad? Es la etapa en la que tú te encuentras. Y después de los 15 años, lo que pasa, chicos, es que uno puede tener 20 o 30, 40, 50 años, y ya uno como que elige. O sea, tiene la probabilidad de desarrollar cualquier tipo de pensamiento ahora, pero uno elige según el estilo de vida que lleva, ¿no? Hay personas adultas que son muy concretas. Ver para creer, no les gusta abstraer, razonar hipotéticamente no, todo es en base a lo que pueden ver, tocar, oler, sentir. Entonces, en la preparatoria formal, ¿qué ha pasado con ustedes en estos últimos años? Tu pensamiento, claro, así es, muy bien, Paolo. Algunos niños piensan que el número 1 es más grande que el número 4 porque en el 1 siempre hay cosas grandes. Ah, está bien, buena voz. Claro, los niños son la muerte. El pensamiento abstracto. Por ejemplo, algo abstracto podría ser la infinitud de la vida. La propia existencia de Dios. Muchos chicos empiezan, ¿no?, a escuchar a algunos profesores que son ateos, decir, no, ¿cómo puedes creer en lo que no existe? Y algunos chicos pues se ven ofendidos en sus creencias, dice, ¿y usted cómo puede creer que las ondas del celular existen si no las puede ver? Sí, pero puedo probar a través del celular que existe, ¿no?, indirectamente, y yo también puedo probar que Dios existe a través de su creación. Comienzan, ¿no?, las peleas a través de... Pero está bien, porque el pensamiento abstracto nos permite entender mucho de la ciencia también. Mucho de la ciencia no puede verse. La gran cantidad de teorías en física son especulaciones científicas. Pero la física cuántica, nada de ello puedes probarlo directamente. Todos son especulaciones. Pero son excelentes especulaciones basadas en conceptos que pueden ser posibles, ¿no? Luego, la vida después de la muerte, por ejemplo, que resulta apasionante, ¿no?, para mucha gente. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Qué sucederá al morir? Ay, ¿qué pasará, no? Ojalá porque haya algo, una vida. Creer en Dios, yo creo que esta etapa adolescente es la etapa de sinceramiento. Sinceramiento, ¿por qué? Porque tú has creído algo en base a lo que te han hecho creer. A Dios ahora lo vas a buscar a través de ti mismo. Y tu creencia en Él va a partir del hecho de que lo puedas encontrar. ¿Y cómo lo vas a encontrar? En la oración, meditación. En algún momento vas a pensar que es tu propia sugestión. De repente vas a comenzar a creer que todo tu sistema de creencias estuvo basado para engañarte. Es bueno que dudes, no es malo. Tu fe, si la vas a tener, va a ser más sincera, porque va a estar basada no en lo que te han dicho, sino en lo que tú realmente crees. Y ese es un elemento muy, muy positivo. Sí, no te preocupes, es normal eso, ¿no? ¿Creen los ovnis? Bueno, en el caso de los ovnis es diferente, porque hay tantas evidencias que resulta difícil decir que no existen. La lógica te conduce a aceptarlo. Y ahí no tienes que ser tan concreto, no hace falta que lo veas para afirmar que existen. Basta con que partas de un pensamiento. ¿Cuál es? Para que exista vida en un planeta, deben haber condiciones suficientes como para que haya oxígeno, por lo menos, ¿no? Que haya hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ya bueno. Y
Este suceso exclusivo de la Tierra no puede ser. Entonces, tu pensamiento comienza a elaborar conjeturas. Esas conjeturas entran en el pensamiento probabilístico. ¿Qué posibilidades ocurren? ¿O qué posibilidades hay para que algo ocurra? Claro, de hecho, que como es algo que solo lo puedes pensar, es abstracto, pero a la vez juegas con probabilidades. Y te comienzas también a imaginar, a ver, la Tierra. La Tierra está exactamente a la distancia a la que debe encontrarse para que haya vida. La Tierra se inclinó unos cuantos grados producto de un meteorito que cayó sobre ella y casualmente comenzó a hacerla girar en rotación y en traslación. Tiene un satélite que le ayuda a mantener las estaciones. O sea, todo lo que ocurre en la Tierra es una hermosa casualidad. Y por ahí, ¿no? Tú te pones a pensar, ¿tanta casualidad? ¿No sería causalidad? Entonces comienzas a jugar con las probabilidades, ¿no? El pensamiento hipotético deductivo, tú puedes sacar conclusiones, pero ya no de cosas que vas a ver, sino de hipótesis. Y las hipótesis son interesantes. ¿Por qué? Te pones a pensar, por ejemplo, a ver, yo te voy a lanzar una hipótesis que me la dio un médico. Me dijo, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Creo que alguna vez se lo dije. Y los chimpancés, los monos, nuestros primos hermanos más cercanos, tienen 24 pares de cromosomas. O sea, nos llevan un par de cromosomas más. ¿Por qué? ¿Por qué tienen más cromosomas ellos que nosotros? No se puede explicar. Pero, entonces, en algún momento, en la evolución, esos 24 pares de cromosomas tuvieron que convertirse en 23 pares para que se dé el salto. Y lo que el médico me sugiere es que eso no fue casual, fue realizado en laboratorio. Entonces, hablamos de una intervención, de repente, o bien divina o bien extraterrestre. Entonces, seríamos una manipulación genética. Lo cual no resulta tan raro ahora, tanto que se habla de los genomas ahora. Ahora se quiere manipular de todo, ¿no? Y se quieren hacer personas perfectas, mantener la vida, prolongar la vida. O sea, hay una serie de conjeturas que se van a convertir en experimentos, que probablemente se ejecuten, ¿no? Y demuestren que todo lo que antes era especulación ahora puede ser real. Lenguaje metafórico. Por ejemplo, acá vamos a leer algunas metáforas. Metáforas. Ejemplos, ¿ya? Y usted me va a dar las perlas de tu boca. ¿A qué se refiere? No es que tú tengas colocadas perlas así como engastes, ¿no? Son los dientes de tu boca. Las luciérnagas celestes decoraban la noche. Ah. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. Se escuchaba el murmullo del río, ¿no? Ahora el río habla. Una madre da la vida por sus retoños. La madre es una planta. La niña se hizo una mariposa. El oro de sus cabellos. Admiraba el ébano de su piel. ¿Te das cuenta? Que es un poco el lenguaje poético, ¿no? El manto verde de la pradera. El sueño eterno. Qué buena esa, ¿no? El sueño eterno. La flor de la vida. Más allá de la tierra solo hay azul. Déjame probar la miel de tus labios. Wow. De sus ojos brotaban ríos de amargura. La nieve en sus cabellos hablaba de su historia. El marfil de su cuerpo lo seducía. Se sentía el tambor de su pecho. 2 esmeraldas brillaban en sus ojos. Se escuchaba el lamento de las guitarras. Sus ojos eran 2 pozos azules. Su boca era una fruta fresca. El amor es un tirano. Tu voz es música para mis oídos.
y su piel es terciopelo. ¿Sí? O sea, este lenguaje poético figurado, ya tú lo puedes entender. Le dices a un niño, por ejemplo, le dices a un niño, sus discípulos, brotes de olivo, crecían por doquier. No entiende nada. Le dices a un niño, tu piel seda perfumada. Tampoco comprende eso, ¿no? Tenía los nervios de acero. ¿Cómo de acero? ¿Era Iron Man? En cambio, usted en la etapa adolescente ya puede hacer ese tipo de conjeturas. Su lenguaje metafórico le permite ir más allá de lo que coloquialmente puede uno escuchar o puede leer directamente, ¿no? Es más, muchos se animan a escribir durante esta etapa adolescente. Cuando pienso cómo mi luz se agota, al molino del amor, alegre la niña va. Qué bonito, tiene su molina. Al molino del amor, alegre la niña va. Vas. Si el imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero? Si has de burlarme luego fugitivo. Sor Juana Inés de la Cruz. Qué buena. Luis de Góngora, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. Qué buena. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Octavio Paz. Mi corazón es un geranio detenido. Silvia Plath. César Vallejo. Para entender a Vallejo sí hay que estar en esta etapa, si no, estás hecho ya. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Como pueden ver, la etapa formal ya obedece pues, a contenidos mucho más complejos, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que luego de esta etapa formal, uno pregunta, ¿habrá alguna etapa más? Los seguidores, discípulos de Piaget, nos dicen que hay una etapa más, a la cual han llamado post-formal. O sea, etapa filosófica, no puramente reflexiva. Gran hipótesis de deducción. Totalmente distinta, ¿no? Es la etapa siguiente. Es la etapa a la que usted va a llegar cuando esté en la adultez joven. Así que explote al máximo esta edad en la que usted se encuentra y permítase pensar mucho más de las cosas concretas. Cuando escuchas a un chico de tu edad hablar tan concretamente, dices que desperdicio, ¿no? Tanta inteligencia y solamente habla de cosas muy sensoriales, muy simples, muy directas. Ahí nos daremos cuenta de que la sociedad, si bien es cierto, tiene más información que antes, se está volviendo más simplona, más superficial. Pero claro, en general, ¿no? Pero en forma particular, ciertos grupos sociales se están disparando. Chicos muy jovencitos están disparando su capacidad intelectual, porque tienen los recursos. Antes no los tenían, ya los tienen ya. Y por ese lado hay que sentirnos, ¿no?, complacidos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de terminar? Nos queda un minutito. Bueno, cuesta mucho hacer la práctica de la tarde para que muchos chicos simplemente decidan no asistir, ¿no? Pueden hacerlo todo el día, hasta las 10 de la noche. Pero no, me parece que en algunos no le están tomando la seriedad del caso. Bueno, voy a hacer pesar bastante la nota de la práctica de la tarde, ¿ya? Así que, por favor, traten de resolverlas. No es algo que elijan, tienen que hacerlo. La próxima semana ya estaremos con las cámaras y con ello ya, pues, la relación será más directa. Yo les pedí, está bien, no pongan cámara, pero pongan la foto. Tampoco han puesto la foto. Bueno.
Ni modo. Bien, nos quedamos ahí. Que tengan buen día, buen inicio de semana.